Amigos, uno de los temas que más llama la atención a la opinión pública y en el ambiente político dominicano es cómo fue a parar Leonel Fernández al Partido de los Trabajadores Dominicanos. Y algo que también, y yo le agregaría como una forma de interpretar el momento político que está viviendo el país, ¿cómo se justificaría que Leonel es asimilado por una fuerza política que tiene su origen en pensamiento de izquierda y cómo al mismo tiempo va a parar a ser asimilado como candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano, que no es la ultraderecha, no, pero es un partido de pensamiento conservador? Entonces, Onofre Rojas, nuestro invitado de hoy, ustedes lo conocen muy bien, ha estado con Diario de Cuatro desde que se fundó este espacio. Es vicepresidente del Partido de los Trabajadores Dominicanos. Lo primero que debemos decir, yo creo que es que el propósito es que él nos explique cómo llegó esa asimilación de Leonel con el Partido de los Trabajadores Dominicanos, al tiempo que la cosa ha llegado tan profundo que ha cambiado su nombre, se llama la Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo. Pero también cómo llegó el propio Onofre al Partido de los Trabajadores Dominicanos y cómo se ha producido entonces esta mezcla. Sobre todo que fue uno de los líderes de la APD, la Alianza por la Democracia. Sí. Buenos días, licenciado. Bienvenido. Muy buenos días. Muchísimas gracias, como siempre, por esta invitación, esta oportunidad. Yo creo que sí, que es un tema importante y me gustaría explicarlo, sus razones, que tiene que ver mucho con la situación política que vive el país, que no es ajena a la situación que hay en la subregión Caribe, en América Latina y en el mundo. O sea, el mundo en este momento está atravesando por un conjunto de movimientos sumamente importantes. O sea, hay muchas recomposiciones en el mundo entero, muchos recambios, hay es decir, poblaciones movilizadas. Un caso paradigmático en este instante es el caso de Chile. El caso de Chile es un caso sumamente especial. Y entonces, mucha gente Eso mismo se expresa en el ambiente político y particularmente de la ideología, ¿no? A veces piensan, exacto, que como que estas cosas no influyen, y sí influyen. O sea, quiérase que no, el mundo cada vez más es, como decía alguien, una aldea global. O sea, todo se conoce, todo se comunica. Y entonces, este país desde hace un buen tiempo ha entrado en una situación de crisis política. Una crisis política que se ha manifestado de múltiples maneras. En un momento determinado fue la lucha por el tema de la constitucionalidad. Se entendía que esto se sobrepasó con la intervención del presidente Medina al decidir no participar, no insistir en la reforma constitucional, pero hemos visto cómo a partir de la celebración de las elecciones primarias resurge el cuestionamiento al propio sistema político. O sea, realmente hay, y es algo que lo he dicho muchas veces acá, a veces no hemos querido entender por qué existen niveles importantes de desconfianza y incluso muchas veces hasta de desesperanza con relación a los políticos, a los partidos, a las instituciones del sistema democrático. Cuando usted ve las valoraciones que aparecen en los diferentes estudios de opinión sobre qué opina la gente de las instituciones del sistema democrático, realmente la valoración es muy baja. Y eso quiere decir que tenemos problemas importantes de legitimidad del sistema y por tanto eso abre múltiples causas y
Y precisamente uno de los cauces que se ha abierto, y es parte de lo que ocurre generalmente cuando se dan estas situaciones cambiantes, y es que hay una especie de recomposición de fuerzas. En este instante precisamente estamos en la República Dominicana en una recomposición política. Al darse esta recomposición política, entonces, por supuesto que van a variar los escenarios que se habían creado en términos electorales de cara al año 2020. ¿Existía algún tipo de contacto previo entre Leonel Fernández y el PTD que explique este resultado? Bueno, o sea, hemos tenido, digamos, una comunicación histórica, no desde ahora. O sea, el doctor Leonel Fernández Reina, eso usted lo puede buscar, nada más tiene que leer muchos artículos del otrora periódico de Vanguardia del Pueblo, la revista Política, Teoría y Acción, donde usted va a encontrar muchas de las claves de el por qué se produce esto. O sea, realmente Leonel Fernández ha sido un hombre con toda una tradición de cultura política de la democracia. Y en ese sentido, nosotros en medio de esta situación entendimos que era importante aproximarse, y se ha dado una coyuntura política especial en la cual el propio doctor Fernández necesitaba de, digamos, de una plataforma política, y esa plataforma política estaba establecida desde hacía muchos años en el Partido de los Trabajadores Dominicanos. Y entonces, ¿qué es lo que se ha dado? Se ha dado lo que el que conoce sobre la dialéctica, cómo se dan los procesos, puede entender, porque hay mucha gente hablando que de la desaparición del PTD. Bueno, yo eso de la compra, ni me he referido a eso ni siquiera, porque sencillamente yo digo que no conoce la estructura. No, y que ahí se aplica una máxima popular: el ladrón juzga por su condición. Entonces hay gente que no se puede ni siquiera imaginar, ni siquiera se pueden imaginar que una organización política en este siglo XXI dé un paso político como el que nosotros hemos dado, esencialmente por razones políticas, por razones de compromiso con un pueblo y de la posibilidad de dar origen a algo nuevo. Y eso es lo que no entienden nada de la dialéctica. Es decir, no entienden cómo de una organización original usted puede dar algo, dar un fruto nuevo. El pensamiento dialéctico, una de sus características es que cuando surge algo nuevo, el que trabaja con una lógica dialéctica siempre toma en cuenta que lo nuevo tiene que conservar muchas de las esencias y de las tradiciones de lo viejo, es decir, de lo anterior. ¿Por qué? Porque si usted no toma en cuenta eso, entonces usted no es dialéctico. Entonces, eso es lo primero, que lo nuevo conserva mucho de lo anterior. Y eso es lo que ha pasado. Es decir, nosotros hemos hecho un acuerdo donde se mantienen toda una serie de principios definidos en la plataforma política del Partido de los Trabajadores Dominicanos, donde se mantienen muchísimos elementos de la estructura organizativa del PTD, donde se van a mantener los colores del PTD, de su identidad,
donde se que va, tiene un origen en el 14 de junio, donde se va a mantener en la línea roja, el himno del PTD es el himno del 14 de junio. Oiga usted. Y ese himno es el que está asumiendo la fuerza del pueblo. No me Entonces, diga. así mismo, como usted lo está escuchando, entonces, esto es un paso dialéctico. Se conserva gran parte de lo anterior. Ahora bien, la dialéctica también contempla que entonces lo nuevo suprime al mismo tiempo lo anterior. Y como es un proceso dialéctico, al mismo tiempo supera lo anterior. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Unificarnos en una plataforma política que va a ser muchísimo más amplia, que es muchísimo más diversa, que es muchísimo más extendida en todo el territorio nacional y por supuesto que ahora somos una fuerza del pueblo con una indiscutiblemente que va a concentrar uno de los grandes polos políticos en términos inmediatos de cara a las elecciones del año 2020 y que digamos, su orientación, porque no es una orientación eminentemente coyunturalista, nos referimos al proceso electoral porque es lo más inmediato, pero la característica de la Fuerza del Pueblo es de ser una organización, yo decía, que rescate incluso el concepto lincolniano de la democracia. ¿Te acuerdas de aquella expresión de Abraham Lincoln que decía que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo? Queriendo esto decir, yo no sé si ustedes recuerdan, porque yo estuve en este proceso actuando como precandidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores Dominicanos. Y ustedes recuerdan que yo le expliqué aquí a ustedes el modelo que nosotros estamos proponiendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos una gran coincidencia, casi una coincidencia total, con el presidente Leonel Fernández en cuanto a la necesidad de explicar ese modelo. Yo recuerdo, me sorprendió que un economista y periodista tan avesado como Pedro Cava me dijo que no le tenía objeciones a ese modelo que yo expliqué, que es un modelo de la equidad. El modelo de la equidad. ¿Qué significa la equidad? La equidad significa igualdad de oportunidades. Y eso es lo que nosotros estábamos explicando. La necesidad de promover un modelo de la equidad que aquí no nos estamos dando. Es que parecía ideal. Que aquí no. Tú lo planteabas, un ideal, no, más que un efecto práctico. No, al contrario, estamos hablando de un modelo que es muy práctico y que es viable. Es viable y es fundamental. Y si no lo tomamos en cuenta, vamos a tener muchos problemas aquí en este país. Porque precisamente esas movilizaciones en Chile, ¿tú sabes por qué son? Son por un problema de equidad fundamentalmente. La sociedad chilena ha estado avanzando enormemente. La economía chilena creció bastante. Los chilenos tienen un per cápita alto. Duplica el dominicano. Tienen un per cápita que es decir, de un país efectivamente de desarrollo. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? El gran problema es la desigualdad. ¿Cómo arrancan esas movilizaciones? Arrancan por un incremento en la tarifa del transporte. Del metro. Del metro. Por ahí comienzan, pero ¿qué es lo que pasa? Que ese fue, digamos, la chispa que encendió la pradera, pero venían muchos problemas. Y ojo, aquí en la República Dominicana, porque nosotros quisimos extrapolar el modelo chileno de seguridad social. Y por eso a mí me sorprendió muchísimo el otro día que yo escucho al ministro de Trabajo, presidente del Consejo de la Seguridad Social, decir que aquí no se va a poder comenzar la atención primaria porque
Es costosa. Es muy costosa y no hay recursos para eso. Lo cual indica un desconocimiento casi absoluto de lo que significa el concepto de atención primaria y el modelo de atención primaria dentro de un modelo de salud pública. Es todo lo contrario. Lo que deberían hacer es apurar efectivamente la aplicación de la estrategia de atención primaria para reducir los costos del sistema de salud. Tenemos el modelo más costoso, que es un modelo basado en la atención médica hospitalaria. Y eso es un enfoque absolutamente equivocado que hemos tenido. Y fíjese que aquí nos enorgullecemos porque aumentamos el número de consultas médicas, porque aumentamos el número de atenciones por los accidentes, que sé yo cuánto, y eso lo vemos como un éxito. No, es al revés, eso es un fracaso del sistema. ¿Por qué? Porque lo que se necesita hacer es realmente desarrollar un modelo preventivo. En eso que se basa la atención primaria, es en la prevención y en la promoción de la salud. Pero ese es un tema que a mí me gustaría explicarlo aparte, de manera, pero lo pongo como ejemplo para que nosotros nos demos cuenta que en la República Dominicana hace falta y es fundamental, y para eso surge la Fuerza del Pueblo como una entidad política que deberá hacer una contribución importante a un cambio radical de raíz de la política en la República Dominicana, un cambio que se centre en las necesidades de las personas. Es decir, no se puede excluir. Mire, eso que pasó esta madrugada con los campesinos, los peregrinos del Ceibo, o sea, es una falta de sensibilidad y de visión enorme. Bueno, el tema es que esta gente tienen más de una semana prácticamente una semana, están desde el fin de semana ahí apostados de una manera, gente sencillísima, pacífica, con un nivel. Y entonces, ¿cómo es posible que realmente no se designe una comisión de alto nivel que pueda discutir con esos campesinos su situación? Lo que ellos están alegando es es un tema elemental. Ellos fueron posesionados dentro de la reforma agraria y sencillamente lo han estado despojando de sus tierras. Entonces, 40 años después. Eso el gobierno sencillamente tiene que aclararlo y que se diga, porque el gobierno tiene que saber. No es posible que el director del Instituto Agrario Dominicano no sepa cuál es la realidad de esos terrenos. ¿Usted me entiende? Entonces, ahí es que vienen los temas de la equidad. Es decir, a esos campesinos tienen el derecho a tener la oportunidad de trabajar la tierra. Entonces, hasta tanto nosotros no le prestemos la atención debida a ese tipo de problemas, es decir, la situación nuestra, puede derivar, como está pasando en muchísimas otras naciones y cerquita, o sea, porque no es lo de Chile, no es lo de Barcelona que se publicitan. Nosotros tuvimos aquí al ladito lo de Puerto Rico, y más cerca todavía tenemos esa situación convulsa en Haití, que todo eso hace esta isla de unos niveles de vulnerabilidad, no solamente ambiental, sino de vulnerabilidad social, económica y política. Es decir, todo esto nosotros tenemos que trabajarlo con un nivel de atención, de profundidad. Es decir, aquí hay que
hay que irse alejando de esa politiquería barata que hemos estado haciendo, de ese clientelismo que no deja pensar en las soluciones de fondo a los problemas. Y es por eso, esa es la razón, es por eso que ha surgido esa fuerza del pueblo, que nadie se llame a engaño, que esta fuerza del pueblo sencillamente va a ser una entidad fundamental para que se profundice la democracia, porque ese es el otro asunto. O sea, muchas veces, llamo la atención porque en ningún caso debió de llegarse a una situación donde se le violente el derecho a los campesinos del Ceibo, a los peregrinos, a hacer una protesta absolutamente pacífica, como la han estado haciendo. Entonces, la democracia no tiene soluciones con autoritarismos. Es al revés. Es al revés. Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, con más participación. Doctor Onofre Rojas, usted ha planteado equidad. Ustedes han medido que eso implica plantearse, como usted lo está planteando ahora, y que ustedes lo asumen como un objetivo. Lo que eso implicaría, porque uno de los problemas dominicanos, de República Dominicana, es la falta de equidad. Usted toma lo que ocurre, que lo estamos viendo, lo vemos siempre en lo macro y en la economía. Pero cuando usted va a las organizaciones políticas, a las organizaciones sociales, usted se encuentra con ese fenómeno. Ustedes están claros de que esto implica cambios extraordinarios en el hacer político. Pero esa es la base fundamental. Sí. La base fundamental para nosotros poder desarrollar el modelo de la equidad que estamos planteando. Sí. Necesariamente hay que cambiar la manera de hacer la política. O sea, nada de esto se va a resolver, como digo, con clientelismo, con paternalismo, con medidas populistas. No, es con medidas responsables, pero tomadas, como digo, con un sentido de equidad, donde todos los sectores tengan, como decimos, igualdad de oportunidades. Por eso nosotros el modelo nuestro de la equidad es un modelo que se fundamenta en una zapata, en una base, donde en primer lugar está lo que nosotros decimos, el cuidado de la casa común, nuestro territorio, nuestro medio ambiente. Es esencial. No hay manera de usted garantizar. Aprovecha y resume ese modelo que tú nos planteaste aquí. Resúmelo, porque si eso ya de eso hizo acopio, acuérdate que tú lo planteaste como precandidato del PTD. Quisiéramos saber hasta dónde se penetró en la estructura misma del PTD y hasta dónde hay identificación de Leonel con ese modelo. Bueno, es sencillamente, yo incluso en el discurso que me correspondió dar en la Convención Nacional del Partido de los Trabajadores Dominicanos, recuérdese que es el Partido de los Trabajadores Dominicanos la plataforma institucional de Fuerza del Pueblo. En ese sentido, yo como precandidato a la presidencia de la República por el PTD, tuve que tomar un turno precisamente para explicar el paso político que estábamos dando y el por qué yo debía declinar mi posición para nosotros incluso parte de eso. Proclamar al doctor Leonel Fernández Reina. Entonces, yo adelantaba allí que en conversaciones con el doctor Leonel Fernández Reina, nosotros hemos adelantado criterios. Todavía, naturalmente, esto hay que trabajarlo a fondo, pero yo puedo asegurar que el doctor Leonel Fernández, uno de los elementos centrales que está planteando es el tema de la equidad.
Y nosotros hemos adelantado, como decía, una propuesta de modelo que se fundamenta, la base de ese modelo es un trato distinto, absolutamente es un cambio radical en las políticas ambientales. Porque Por ejemplo, esa es la garantía de nosotros poder mantener la casa común. No es que tiene que ser un tema prioritario de nación, asumido. No puede, hay que comenzar por ese Ministerio de Medio Ambiente, hay que darle el carácter que tiene que tener. No puede ser una cenicienta del Estado donde se le pone un presupuesto ahí, un adorno. No. Es decir, hay que destinar los fondos requeridos para el desarrollo y el mantenimiento de nuestros recursos costeros y marinos, de nuestros ríos, el enfoque de cuenca, hay que aplicarlo. pero el concepto de la entidad se extiende mucho más a muchas otras actividades. No, perfecto, pero te estoy diciendo que esa es la base. El segundo elemento de la base de ese modelo es garantizar el crecimiento de la economía. Crecimiento económico que tiene que fundamentarse en ampliar la base del empleo y también mejorar la calidad del empleo y por tanto mejorar los ingresos de los trabajadores. Es fundamental, es decir, si no, no va a haber equidad. Sí, claro. Entonces, digamos que es un modelo orientado a eso. Y naturalmente acompañado dentro de ese modelo entre el sistema energético. Fundamental, donde nosotros consideramos que hay que seguir ampliando la base energética del país y hacer un mejor uso de las potencialidades que tienen las energías renovables, de fuentes renovables de energía. Entonces, digamos que esa es la base del modelo. Ahora, luego el modelo tiene 4 grandes pilares que son los que tienen que garantizarse. En primer lugar, la educación. Entonces, el 4% no es verdad que es demasiados recursos. Eso hay que mantenerlo e inclusive ampliarlo, pero orientado hacia un modelo educativo de calidad. El tema de la educación es la calidad educativa. Entonces, nosotros tenemos ya definido toda una serie de criterios para eso. En segundo lugar, el modelo de salud. La salud pública es un pilar esencial. ¿Por qué? Porque a través de la salud pública es que usted garantiza la posibilidad de una sociedad sana y por tanto una sociedad más productiva, que es algo esencial. Y entonces es un modelo basado, es un modelo, nosotros le llamamos un modelo integral de salud, que no solamente se va a ocupar del tema de la atención médica, como lo tenemos aquí enfocado. Es decir, además de hospitales, médicos, mejorar las tecnologías de salud, etcétera, todo eso está muy bien. Pero si eso no se acompaña de un modelo preventivo, es decir, de políticas de prevención específica en torno a cuidado de embarazo, atención a niños sanos, etcétera, todo lo que es esa parte, pero también la prevención en materia de salud colectiva. ¿Qué significa eso? Un tratamiento adecuado, y ustedes saben que yo le he traído propuestas aquí de cómo hacer un plan integral para el manejo de los residuos sólidos urbanos. Es más, de aquí salgo yo a una discusión con el BIL, la YAICA y los alcaldes sobre ese tema para el Gran Santo Domingo, que tenemos un plan maestro. Ese plan maestro del Gran Santo Domingo hay que aplicarlo en todo el país. Entonces, y ahí entra también el alcantarillado sanitario. Claro. Son temas básicos. Es decir, ¿por qué? Porque son los que hacen la salud colectiva. Correcto. El tercer pilar de nuestro modelo es la vivienda. La vivienda. Es decir, nosotros no podemos seguir con el déficit enorme de 1 millón de vivienda que tenemos. De soluciones habitacionales. Pero cuando usted suma la gente que está en vulnerabilidad, es decir, porque la vivienda no es la casa nada más, es decir, es el hábitat fundamentalmente. Entonces, ahí hay que traer una política radicalmente diferente y de responsabilidad. Es decir, el ordenamiento del territorio hay que hacerlo prevalecer
para usted garantizar vivienda, pero vivienda segura, no en zonas de vulnerabilidad. Entonces, digamos que y el cuarto pilar de este modelo es el transporte, el tránsito y la movilidad. ¿Por qué? La gente, finalmente, como usted tiene que moverse obligado, sí o sí, la gente no calcula el gasto, pero es uno de los gastos más importantes que tienen los ciudadanos. Sí. Y, por tanto, y además que cuando el transporte es ineficiente, es decir, todos los recursos que se pierden en función de los tiempos, Entonces, ahí viene un asunto fundamental. Es decir, nosotros tenemos desarrollado una propuesta de cómo efectivamente modernizar, pero sobre todo organizar el tránsito, el transporte y la movilidad. Entonces, esas son las 4 columnas básicas. Ahora, digamos que lo que cubre todo esto es, en primer lugar, un verdadero plan de seguridad pública y ciudadana. Esta sociedad hay que garantizarle la tranquilidad. Hemos perdido el sosiego y la tranquilidad en esta sociedad y se necesita de políticas públicas que garanticen, mediante un mejor uso del espacio público, y una política de integración y de participación que es parte global del modelo, la participación. Nada de esto se puede hacer sobre la base de la irresponsabilidad ciudadana, es al revés, es sobre la base de una ciudadanía activa, de una ciudadanía que realmente asuma su verdadero rol y asuma a plenitud su sistema de derechos, pero también su conjunto de deberes como ciudadano. Entonces, todo ese conjunto de elementos y, por supuesto, hay otros componentes esenciales. Nada de esto se puede hacer, por ejemplo, si el Estado dominicano no asume a plenitud el concepto de la soberanía nacional. La soberanía es un elemento esencial en este modelo. ¿Por qué? Porque usted tiene que asumir la soberanía alimentaria y nutricional, la soberanía para garantizar la seguridad pública. ¿Y del territorio? La soberanía, sobre todo, sobre el territorio. En fin, entonces, nosotros pensamos que es sobre la base de elementos tan fundamentales. Fíjate que todos ellos requieren de una gran responsabilidad política, de un gran compromiso ciudadano, y por eso, Tineo, que yo concuerdo contigo, que una de las cosas fundamentales es que hay que cambiar la política. ¿Por qué? Porque eso no se puede hacer con politiquería barata, eso no se puede hacer con clientelismo, eso no se puede... ¿Está en esa actitud, Leonel? Absolutamente. Absolutamente. Está más convencido que nunca de que ha llegado una hora fundamental para la República Dominicana y nosotros confiamos en que el pueblo dominicano va a entender claramente esta señal política de que, aprovechando lo que ya es la experiencia acumulada, pero también con una participación activa de una juventud que está procurando espacios de participación y que también tiene muchas ideas nuevas de cómo enfrentar los problemas del país. Nosotros pensamos que con la fuerza del pueblo, la República Dominicana va a ganar mucho. Queda abierta la invitación al doctor Onofre Rojas para seguir tratando el tema, pero quiero, antes de que termine el programa, volver al punto de origen que lo tocó usted. Ese drama que tienen las familias, este grupo de familias del Ceibo que han venido hasta la capital como peregrinos,
deben recibir una respuesta. En el caso de ustedes, este tipo de conflicto, estos ciudadanas dicen, tienen documentos. Dice que están ahí asentados algunos de más de 50 años. Entonces, a esta hora, porque uno observa cómo eso se le deja correr y nadie reacciona. Mira, es que no hay tiempo para explicar todas las cosas, No, pero parte de lo que, o sea, lo que yo he dicho, en realidad, lo que implica también es un nuevo sistema de gobernanza, de gobernanza y gobernabilidad. Las dos cosas, o sea, porque, y es bueno entenderlo, o sea, las sociedades democráticas, los regímenes políticos que basan su accionar en la legitimidad, procuran estructurar un sistema de gobernanza que quiere decir colocar a los diferentes actores de la sociedad, digamos, en su rol de entes activos y participantes. No es, digamos, un Estado que está como alejado de la sociedad y que traza pautas e implementa medidas al margen de la sociedad. Es todo lo contrario, es decir, es un Estado que cada vez tiene que estar más cercano al ciudadano y a los sectores y a los actores, y en consecuencia el campesinado nuestro hay que relevarlo de nuevo, o sea, hay que llevarlo al nivel en que tienen que estar. Muy bien. ¿Terminamos? Onofre fue pieza clave de la reforma y modernización del Estado, del 96 al 2000. Sí, porque estuvo en la Comisión de Reforma. Por eso debe estar con nosotros, porque tenemos que tratar otros temas de mucha importancia para explicar lo que está aconteciendo, esta transformación que usted dice que se está produciendo en el ambiente político dominicano. Gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes por su atención. Regresamos mañana.